Según el estoicismo, los vicios no son más que la prolongación del patos, la pasión. Son reacciones sin ningún autocontrol, sin virtud alguna. Debemos de recordar que el estoicismo le da mucha importancia a la razón y a diferenciar el bien del mal, a comportarnos como seres racionales y no como animales. Para ello tal vez te ayude a entender cuáles son las virtudes estoicas y cuándo aplicarlas. Además, hemos de tener muy claro que los vicios, para los estoicos, guardan relación con los indiferentes. Los vicios corresponden a indiferentes que alcanzan un nivel desenfrenado, un nivel en el que nuestra mente ya no dispone de la fuerza necesaria para combatir contra su dominio. Sin embargo, tenemos algunas opciones a pesar de que nuestras adicciones nos sucumban. Lo principal a hacer es reconocer y aceptar las adicciones o vicios que tengamos. Te aseguramos que no es fácil de hacer y lleva más o menos tiempo según la persona. Sin identificar nuestros vicios no podemos ponerles freno. Por ello, el primer paso consiste en identificarlos uno por uno. Ninguna culpa, ningún menosprecio a nosotros mismos. Solamente identificarlos con sinceridad. Cuando Séneca escribió el tratado sobre la vida feliz, alude a varios personajes desconocidos que solían criticarlo duramente, porque en sus textos se ponía el rol de filósofo, pero en sus acciones no lo demostraba. Nuestro maestro tenía respuestas a estas palabras. Pronto contribuiré a los improperios y me echaré en cara más cosas de las que pensáis. Por ahora os respondo esto. No soy sabio, y para fomentar vuestra malevolencia tampoco lo seré. Así pues, exigid de mí no que sea parecido a los perfectos, sino mejor que los malos. Para mí es bastante mermar cada día un poco de mis vicios y reprocharme mis errores. Cada día Séneca identificaba sus vicios y alababa de qué forma los minimizaba uno a uno. Para un estoico, menos es más, y de allí surge el verdadero placer. En este caso, un vicio es el deseo. Cuando caemos en vicios y adicciones, se debe al placer que nos hacen sentir. Y como buenos estoicos y personas con cordura, sabemos muy bien que los placeres al principio son eufóricos, pero luego pueden llegar a ser destructivos. Nos esclavizan, anulan nuestro raciocinio y nos sucumben en un pozo del que nos resulta difícil salir. Sin embargo, ¿por qué deseamos tanto? ¿Existe alguna razón con fundamento que justifique esos deseos? O, dicho de otra manera, ¿todos nuestros deseos pueden llegar a considerarse de verdad naturales? No consideremos el estoicismo un pensamiento minimalista. Más bien, el estoicismo es un pensamiento de autosuficiencia. El ser humano necesita lo suficiente no solo para vivir, sino también para vivir dignamente. En cambio, nuestra insuficiencia nos dirige a un torbellino de deseos casi irrefrenables. Por esta razón, así como dice Séneca, para disfrutar del verdadero placer, no debemos aumentar los placeres, sino reducir los deseos. Menos es más. Sobre nuestros deseos desordenados, que se pueden aplazar, que se pueden moderar y extinguir, te recordaré solo esto. Se trata de un placer natural no necesario. A este placer nada le debes. Si gastas algo en él, lo haces voluntariamente. El vientre no escucha consejos, sino que pide y reclama. Pero no es un acreedor importuno. Se le despacha con poco, con tal de que le des lo que debas, no lo que puedas. El foco, en todo momento, debe estar puesto en el punto más importante, que es cuidar de nosotros mismos. Así es. Caemos en vicios y adicciones de forma voluntaria. Incluso tendemos a decirnos que no podemos evitarlo, cuando es posible que sí, pero no queremos en realidad. Por eso, es voluntario. Y no solo cometemos errores como gastar dinero, sino que incluso cometemos uno mayor: dañar nuestra salud. Resulta curioso, además, que solemos inculcar a otras personas que eviten algunos vicios comunes, y sin embargo, no nos lo decimos a nosotros mismos. El muy célebre psicólogo Jordan Peterson, en su libro 12 reglas para vivir, lo comenta. Imagínate que prescriben un fármaco a 100 personas, pues esto es lo que pasa después. Una tercera parte ni siquiera llevará la receta a la farmacia. Otra tercera parte sí lo hará, pero no se tomará la medicina como se le indica. Se saltarán las dosis, dejarán de tomarla antes de tiempo, o puede que ni siquiera empiecen a hacerlo. ¿Qué les pasa? ¿No quieren curarse? Pero, y esto es lo más sorprendente, imagina que no eres tú la persona enferma. Es tu perro, así que tienes que llevarlo al veterinario.
Este te da una receta. ¿Y qué ocurre entonces? Si te importara tan poco tu mascota que no te preocupases lo más mínimo por la receta inadecuada, insuficiente o llena de errores que quizá te ha dado, ni siquiera la habrías llevado al veterinario, para empezar. De modo que sí te importa, y tus acciones lo demuestran. De hecho, te importa incluso más que tú mismo. A las personas se les suele dar mejor gestionar las recetas médicas de sus mascotas que las suyas propias. Y así es. Nos preocupamos tanto por los hábitos de los demás que nos olvidamos por completo de nuestras adicciones, y al mismo tiempo que este olvido crece, también nuestros propios vicios ganan terreno en nuestra vida. Por esta razón, a partir de ahora, identificaremos nuestros vicios, los reduciremos uno a uno y basaremos nuestras acciones en nuestra salud y bienestar, porque somos importantes para nosotros mismos. Muchas veces no es el vicio en sí el que hay que controlar, ya que este solo es una consecuencia. Hay una acción, un hábito que le acompaña y que desencadena el vicio. Observa qué hace antes de producir el mal hábito y analiza si puedes dejar de hacerlo. Sin una acción anterior al vicio, no puede venir consecuentemente el vicio. Si quieres dejar de fumar, observa esta técnica. Detrás del cigarrillo hay un café. Si consigue otra compañía para el café, puede ser más fácil dejar de fumar. Detrás de su adicción al Facebook está el acceso a Internet. Si no consigue Internet, no hay tal adicción. Vaya a un café Internet para tareas específicas. Detrás de sus llegadas tarde a la empresa, hay una actividad que consume mucho tiempo. Llegas tarde porque pierdes mucho tiempo buscando la ropa. Entonces puedes solucionarlo escogiendo la ropa antes de acostarte. Si eres adicto a las drogas, quizás son tus amigos los que te impulsan a ello. Sin esos amigos no puede haber adicción. Son ejemplos muy simples, pero la idea es ser consciente de que a veces pensamos que solucionar algo es muy difícil, cuando es que estamos enfocando nuestra fuerza en donde no es. Siempre hay una acción antes del vicio como tal. Si puedes evitar esa acción antes del vicio, entonces podrás dejar el mal hábito. Piensa que antecede a tu vicio, y en lo posible evita hacerlo, y si no puedes evitarlo, entonces empieza haciendo una actividad que contrarreste el vicio. El estrés, el aburrimiento, la soledad, la falta de ocupación, son situaciones que cultivan toda clase de vicios y adicciones, para que te den ganas de fumar, y debería evitarlas. Si estás aburrido en casa, y debido a nuestra naturaleza inconsciente de siempre buscar el placer, entonces no queda más remedio que hacer algo divertido, placentero y que generalmente envicia. Estos vicios pueden nacer de situaciones muy sencillas que no tienen nada de perjudicial, pero por su naturaleza de entretenimiento puede generar una adicción. Además, la soledad, cuando no tienes nada que hacer, te hace sentir ansiedad y solo quieres prender un buen cigarro o comer algo. En estos casos, lo ideal es mantenerse ocupado. Cuando estás ocupado, no hay espacio para el vicio, mientras que el que no tiene nada que hacer, su pensamiento se llena de toda clase de fantasías, deseos y oscuridades que en algún momento influye en sus decisiones. Todo lo quieto está muerto. Mira, por ejemplo, un agua estancada. Sin el movimiento se pudre. Un electrodoméstico que sin uso se oxida. Una madera vieja que nadie usa se llena de toda clase de insectos. Del mismo modo, el ser humano que mantiene sin hacer nada es fácilmente víctima de toda clase de pensamientos degenerados, de fantasías y deseos bizarros, y para evitarlo debería de estar bastante ocupado. No dejes que tu mente se alimente de cosas que propician un mal hábito. Ellas gradualmente van transformando el pensamiento y te acercan lentamente al mal hábito. Tan pronto como veas algo que lo asocie al vicio, es mejor que abandones de inmediato esa actividad y hagas otra cosa. Cuando veas que hay una idea que persiste en tu mente para complacer el vicio, es mejor detenerla, suspender toda actividad y trata de llevar a tu mente a un estado libre de ansiedad, de relajación. De esta manera te aseguras que en tu mente no queda ningún rastro de ese deseo, porque si esa idea continúa, entonces más tarde que temprano tú lo harás. Cuando llevas mucho tiempo haciendo algo, no eres consciente de ello, porque esa actividad ha pasado al subconsciente y surge de manera espontánea sin que lo desees. Es quizás esta parte la más difícil, controlar y superar un hábito como el de morder las uñas, que practicas desde niño. Lo superas en la medida de que es consciente de que está sucediendo, de cómo empieza a surgir,
¿Cuáles son esos sutiles pensamientos que están armando el vicio? Debes de aprender a identificar todas las posibles situaciones que le hacen surgir ese hábito de manera mecánica, y una vez los identifiques será mucho más fácil controlarlo. La mejor manera de controlar algo que surge de manera inconsciente es dándonos de cuenta de cómo surge, y luego generando otro mecanismo que lo reemplace. Recuerda que el vacío no puede existir, por lo tanto el vicio debe ser reemplazado por algo constructivo. Si puedes separar un espacio en la mañana para ver las situaciones en las que surge el vicio y luego sugestionarte de que lo puedes superar, entonces puedes vencer esa fuerza mecánica. Es como prepararse con anterioridad para el combate. Si ya sabes a qué va a enfrentar y cómo, entonces lo podrás vencer. Te acostumbrarás a ver cómo surge y dirás, vaya ahí, se está armando el deseo. Mejor me preparo a tiempo. Voy a salir, a darme un baño. Voy a sugestionarme antes de que tome fuerza. Nuestra vida es gris, monótona, y el vicio es quizás la única cosa divertida que nos brinda placer a lo largo de una existencia carente de emociones y en muchos casos infeliz. Abandonar algo que te hace sentir bien y feliz es muy difícil. Puedes sentir que la vida no tiene sentido. El vicio consume más de la mitad del tiempo. Un vicio se puede convertir en algo que hacemos la mayor parte de nuestra vida. Cuando se deja el mal hábito, queda como la mitad del tiempo libre y no se sabe qué hacer con tanto tiempo. Lo peor de todo es que todas las opciones para hacer no son tan divertidas como el vicio. Tienes, por ejemplo, una adicción a los videojuegos o eres un adicto al cine, a las series. Llegas cansado de la oficina, estás de vacaciones, tan solo debes prender la televisión y ahí tienes ese mundo de placer. Si no puedes prender la televisión, ¿qué te pones a hacer? Ninguna otra cosa te apetece. Entonces, ¿cómo puedes reemplazarlo? Diseña algo que sustituya a ese vicio. En el caso del fumador, que es algo que ya forma parte de la personalidad, el fumar es un estilo de vida. Es algo tan normal como comer. Entonces ayuda de dejar de fumar, buscar otro tipo de entretenimiento. Debes encontrar en qué ocupar todo ese tiempo, pero tampoco lo reemplaces por otra adicción negativa. Las adicciones son compensaciones de placer que necesita nuestro cuerpo. Es decir, que si nuestra vida es triste, no somos felices, nos sentimos solos. Entonces nuestro cuerpo de manera natural nos pide altas dosis de placer, de disfrute, y esa es la razón de la adicción. Si solucionamos muchos de esos conflictos internos, no seríamos tan adictos. Desarrolla actividades que te den felicidad, que te suban la autoestima y que te aporten bastante a tu vida. De esta manera gradualmente va mejorando su psicología, tu estado de ánimo, y ya no dependerás tanto del vicio para ser feliz. Ojalá tú tomaras la costumbre de no terminar un día sin hacer algo productivo o importante. De esta manera, pese al vicio, podrás avanzar en tu vida, y estos logros te servirán para contrarrestar los perjuicios del vicio. Hay muchas actividades que te pueden aportar mucho a su vida. Debes mirar qué le gusta aparte del vicio y que te pueda aportar. Por ejemplo, practicar un arte marcial, ir a piscina, montar bicicleta, aprender a tocar un instrumento musical, aprender a pintar, aprender magia, aprender a hacer figuras con papel o lo que te llame la atención. Una manera de cambiar la conducta es a través de enviar mensajes al subconsciente, y esto se logra con los mensajes subliminales. Esto es efectivo porque el lenguaje del subconsciente son las imágenes, ya que la vista es uno de los sentidos que se desarrolló de primero. Antes de existir el lenguaje, existía la comunicación no verbal, y por eso es tan efectivo. Escribe mensajes alentadores y ponlos a la vista para ir educando al subconsciente. Los vicios son debilidad. Si eres capaz de hacer una actividad que te haga sentir fuerte, seguro y te da triunfos, entonces dedícale más tiempo porque esto será una fuerza que te haga superarte como ser humano y no necesites tanto de un vicio para sentirte feliz. Lo que no puedes hacer es tener un vicio, deprimirte por tal motivo y luego no hacer nada. Todo vicio se contrapone a una virtud. Si practicas la virtud paralelamente al vicio, entonces lo vas a superar. Si sufres de ira, practica un arte marcial. Si eres adicto a las drogas, practica un deporte. Si eres adicto al Facebook, entonces haz un esfuerzo y escribe artículos en un blog o en tu diario estoico. Visualiza mucho tu meta, recuérdalo una y otra vez.
Entre más lo recuerdes, más fácil será controlarte. Los pensamientos de ansiedad y vacío serán reemplazados por el disfrute de aquel triunfo. Lo ideal sería que puedas pasar mucho tiempo pensando en el triunfo, en la recompensa de tu esfuerzo, en lo cerca que estás, en lo que vas a obtener, y esto hará que cada vez vayas a caer en la tentación, tengas una fuerza adicional para no hacerlo. En momentos de soledad o espacios libres, sueña teniendo este tipo de virtudes. Imagina cómo te sientes de bien cuando eres alguien con poder, admirado. Empieza a tomar el gusto por ello. Debes de descubrir qué virtud te apasiona y úsala. Por ejemplo, si eres muy orgullo, entonces apela a la dignidad. Si te gusta llamar la atención, apela al poder. Debes acostumbrar a enviar mensajes al subconsciente a lo largo del día, antes de que surja el vicio o después de ceder ante él. Visualiza que cuando se te ocurre un pensamiento vicioso, entonces con un borrador de esos de tiza, borras ese pensamiento. Visualiza que tu vicio es un instinto representado por un animal, el cual tienes amarrado y controlado, el cual se encuentra en las oscuras profundidades de tu subconsciente y que no le dejas alimentar hasta que muere de hambre. También a manera simbólica, cuando empieces a sentir el impulso, entonces aférrate a algo en señal de que no te dejarás arrastrar. Todo este tipo de actos ayudan a programar tu mente subconsciente a través de símbolos e imágenes, de tal manera que insertar una orden consciente dentro de un comportamiento subconsciente. Para el estoicismo, los vicios son banales, no porque no sean inteligentes, ya que a diferencia de lo que se pueda creer, hay que ser muy inteligente para poder seguir la filosofía epicúrea debido a su pragmatismo. No podemos olvidar algo muy importante como ya definió el filósofo y neurólogo Viktor Frankl, y es que como nuestras metas y propósitos definen nuestros límites como seres humanos, y como una vida basada en buscar el placer y evitar el dolor, es una vida vacía. El vicio se da en las personas ignorantes, es decir, personas que no cultiven la virtud de la sabiduría y dependan constantemente de la misma pasión, personas manipulables y que no se cuestionan más allá de sus propios sentidos. De nuestros sentidos, de las impresiones que recibimos, se derivan en estos patos o pateia y se definen al contrario de los propatos o impulsos instintivos como impulsos excesivos. Diariamente el ser humano produce una media de entre 60,000 y 70,000 pensamientos al día, suficiente contenido como para llenar un libro de unas 180 páginas cada día. Por desgracia, a diferencia de los libros, estos pensamientos no están ordenados ni siguen ninguna estructura. Muchos de estos pensamientos proceden de tus instintos más primarios, otros de tus anhelos más profundos, basados en tus experiencias y conocimientos, y es tu capacidad de razón la que debe lidiar poniendo orden entre todos ellos, lo que para mentes desentrenadas no es nada fácil, y acabará provocando dejarse llevar por estos pensamientos y, como dirían los estoicos, por determinados vicios. Los estoicos hacían una división entre los vicios: olor, lupé, pena, envidia, celos, rivalidad, pesadez, molestia, angustia. No se refiere al dolor físico, sino al malestar y a la queja. El dolor es parte de la vida, el sufrimiento es opcional. Cuando suceden hechos que nos hacen sufrir, tenemos la oportunidad de analizar nuestras respuestas. Cuando aparecen momentos o circunstancias cuyo control no está en nuestras manos. Trabajar nuestra reacción hacia el dolor es una de las mejores maneras de crecer como persona. Otras expresiones de dolor son la envidia o los celos. En el interior de cada uno de nosotros hay una capacidad inimaginable para la bondad, para dar sin buscar recompensa, para escuchar sin hacer juicios, para amar sin condiciones. Como enseñó Esquilo, que vivió entre el 525 al 456 a.C., el proverbio dice que no muchos hombres pueden amar a un amigo cuya fortuna prospera sin sentir envidia, y un veneno frío envuelve el cerebro envidioso y duplica el dolor que la vida le da. Debe cuidar sus propias heridas y siente la alegría ajena como una maldición. Vive de tal forma que al mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. Vive de tal forma que no lamentes las cosas que has hecho ni desees haber actuado de otra manera. Vive con sinceridad y plenamente. Vive. Placer, hedoné. Embelesamiento, alegría del mal ajeno, deleite, éxtasis.
La lujuria no es solo la pérdida de nuestro foco por el deseo sexual, pues la lujuria es el exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Hoy, te recomendamos que leas la Biblia. Hay un libro repleto de mensajes estoicos, que leídos con atención nos enseñan a vivir una vida más independiente del deseo de los demás y centrarnos en lo que verdaderamente nos compete. Para los estoicos, dejarse llevar por la lujuria era algo de lo más vacío. Y eso no significa que ellos no disfrutasen de sus sentidos, pues es bien sabido la vida que llevaron algunos de ellos en etapas más tempranas de sus vidas. Por otro lado, las consecuencias que estas pasiones tienen son bien reflejadas en las obras de Séneca, y este mismo da varias lecciones para aprender de estos errores. Marco Aurelio afirmó: «El ambicioso pretende que su felicidad dependa de otros, el lujurioso de sus pasiones y el sabio de sus actos». Miedo, fobos, terror, ansiedad, vergüenza, espanto, pánico, agonía mental. El miedo forma parte de nuestro ser desde una manera antropológica, tan profunda, arraigada y subconsciente, que nos impide ver las cosas con claridad. El miedo, al igual que el dolor, son indicadores de que algo no funciona como debería. Expliquemos el dolor. Hay causas que generan dolor, y precisamente conociéndolas podemos corregirlas para ser más fuertes, aunque siempre hay personas que prefieren una pastilla en lugar de corregir nada, y sabemos lo que pasa con esas personas. Por otro lado, del miedo, la información que tenemos es más limitada, debido a que las emociones no han sido estudiadas con profundidad hasta el siglo pasado. Con el miedo, las personas directamente prefieren usar la pastilla o ignorar los orígenes y la causa por la incomodidad que genera pensar en ello, la mayoría de veces por ignorancia. Antes de los estoicos, los espartanos griegos decían: «Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad». Ellos sabían que lo realmente importante es cómo vivimos y no la cantidad de tiempo que lo hacemos. Los vikingos nórdicos mostraban coraje en la batalla porque vivían en congruencia sabiendo que solo una vida sin miedo tenía valor. Empieza a percibir el miedo como un indicador. Concretamente, el miedo a morir es un indicador de posponer las cosas. Quienes viven posponiendo tienen el miedo de saber que no están haciendo lo que realmente quieren hacer, y es su miedo a la muerte quien avisa de que cambien la actitud. Piensa en el miedo como un indicador. Trata de explicar que hay algo que no funciona bien y solo tú puedes solucionarlo. Si eres de las personas que posponen las cosas, si estás esperando que cambien tus circunstancias, solo estás echando más leña al fuego. Lee este post o guárdatelo para dejar de procrastinar. Solo tienes una vida. Algunas flores solo viven unos cuantos días. Todo el mundo las admira y las quiere, como a señales de primavera y esperanza. Después mueren, pero ya han hecho lo que necesitaban hacer. Apego, efitumia. Necesidad, odio, apego, disputa, ira, enfado, irritación. El apego nace de nuestro ego, esa parte dentro de nosotros que procura mantenernos sobreconectados con el mundo material y las ideas de otras personas. Tu deseo fundamental debería estar, según Epicteto, en no verte frustrado por la formación de deseos que no podrás cumplir. Si lo consigues, dejarás de experimentar ansiedad, dejarás de estar defraudado y decepcionado. Epicteto dijo: «Serás invulnerable si eres capaz de gestionar tus anhelos y el apego». Es importante entender que el estoicismo trata de aprender a vivir una vida con sentido, evitando caer en lo que ellos llaman malas pasiones, conocidas como emociones que te alejan de la mejor versión de nosotros mismos. En este punto, seguramente muchos pensarán: entonces el afecto, el placer, lo mejor de la vida según los estoicos, no forma parte del eupateia. Eso no puede ser. Efectivamente, los estoicos ejercitan el afecto para evitarlo, a través de la virtud, o como llaman, evitan el afecto no racional. Entender que las emociones en exceso nos alejan de la ataraxia es para otra meditación en exclusiva. Las obras de Séneca, diálogos que en inglés llaman cartas, porque técnicamente era correspondencia que dirigía Séneca a diferentes personas del momento, explican ampliamente el porqué de que las pasiones excesivas no suelen llevar a buen puerto. El estoicismo no solo va a enseñarte conductas para alcanzar la felicidad y la paz mental. Esta antigua sabiduría puede ayudarte a prevenir todo tipo de situaciones en las que la falta de gestión emocional o impulsos más propios de los animales
se adueñen de tus pensamientos. Un carácter o una personalidad fuerte pueden ayudarte sin duda a no caer en el influjo del placer momentáneo o la gratificación instantánea, y con ello la posibilidad de ser el único dueño de tus acciones. Tanto en momentos pasados como en nuestro presente, el ser humano sigue cayendo en momentos de debilidad moral. En la escuela puedes tener enseñanzas enfocadas en el aprendizaje lógico, matemático o en idiomas, pero nada más lejos que las enseñanzas relacionadas con la gestión emocional y cómo los seres humanos son capaces de controlar sus emociones. Gracias por acompañarnos hasta el final. Cuéntanos si crees que aplicando las ideas estoicas podrías sobreponerte a los vicios que puedas tener. Te estaré leyendo. Deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos volveremos a encontrar con más enseñanzas estoicas para la vida diaria.